En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Como el profeta, te decimos, habla, que tu siervo escucha. Queremos hacer nuestra tu palabra, encarnarla para nuestra salvación, darla a los demás, para que el pueblo también participe de esa salvación. Pues tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Divino Espíritu de Dios, así como iluminaste a los apóstoles, ilumínanos a nosotros para que continuemos esta misión especial, divina que tú nos has dado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decíamos, queridos hermanos, decíamos entonces la importancia de la palabra, el poder de la palabra, y cómo ustedes y yo cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad como sacerdotes de llevar la palabra al pueblo, y por medio de esa palabra que cargamos encima de nuestros hombros como el arca de la alianza, el pueblo se puede salvar y podemos ser motivo de salvación. Prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará, o motivo de condenación, el que resista a creer será condenado. Si no predicamos la palabra de Dios, pues no alcanzamos la salvación. Y decíamos entonces que tenemos que encarnar esa palabra, gustar, saborear esa palabra con un convencimiento tal de que es divina, no es humana. Y tenemos que tener esa experiencia. Nosotros, los sacerdotes, debemos tener esa experiencia. Pero esa experiencia no nos la dan en el seminario. En el seminario se nos da la teoría, pero no la práctica. Cuando yo estaba en el liceo, había un profesor que nos daba clases de deporte. A mí me gustaba el voleibol. Y él daba la enseñanza cómo se jugaba voleibol, cómo se remataba. Yo de teoría no sabía nada. Pero cuando me ponían un balón, ¡tome! Si le ponía el otro en el pecho, lo sentaba. Entonces él daba la teoría y después cuando decía, bueno, la práctica, yo no sé la práctica. Venga, Toro, acá, pégale a ese balón. Y yo era él, le pegaba el balón. El cómo lo hacía, yo no sabía cómo lo hacía. Pero él decía cómo lo hacía y yo le daba el balón. En el seminario nos enseñan la teoría. Pero la teoría es para que nosotros la pongamos en práctica. Lo triste es que podemos llegar a ser sacerdotes, puede ser el caso de muchos, y no haberlo puesto en práctica. De ahí le echaré estiércol en la cara. Y porque Dios no quiere echarnos estiércol en la cara, Dios nos invita a través de la palabra a cambiar. A eso se le llama conversión. En labios de Jesucristo, en San Marcos capítulo 1, versículo 15. En labios de los protestantes, ¿saben qué significa conversión? Yo era un borracho y me convertí, aleluya, gloria al Señor. Yo era católico, me convertí en evangélico. Yo era un adúltero, yo cuando era católico era esto, ahora me convertí. Eso es parte de la conversión. Puede ser, o no conversión. Puede ser que haya conversión o no. Puede ser que una persona era adúltera y le pegó sida y entonces se frenó. No hubo conversión. Dejó de ser adúltero, pero porque se enfermó. ¿Me captan la idea? La conversión va más allá. El labio de nuestro Señor Jesucristo, San Marcos capítulo 1, versículo 15, pues si Él es el maestro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Someterlo a juicio? No. Habla que tu siervo escucha. Lo que Él diga y punto. ¿Qué es la conversión? San Marcos 1, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué está diciendo? Que la pelona está cerquitica. Pero no se pongan tristes. Eso quiere decir que el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios ya está cerca. O sea, me está diciendo que después de la línea de la frontera, seguimos. Conviértanse. Aquí viene. Conviértanse, sacerdotes. Otra vez. Conviértanse. Sacerdotes, conviértanse. Pero padre, yo no tomo, no estoy hablando de eso. Padre, pero es que yo no fumo, no estoy hablando de eso. Padre, es que yo soy muy recto en mis cuentas, yo no estoy hablando de eso. ¿Qué es la conversión? Otra vez.
conviértanse y crean en la buena nueva. ¡Ah, bárbaro! La conversión está en creer en la palabra de Dios, en la buena nueva. O sea que todos necesitamos constantemente una sincera conversión. Sentarme a escudriñar la palabra de Dios, dejar que esta palabra me impacte hasta encontrarlo a Él. Es una conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio. Yo he encontrado sacerdotes que creen más en la política que en la Biblia, que en la palabra de Dios. He encontrado sacerdotes que creen más en la brujería que en la palabra de Dios. Fui a un país donde el obispo me dijo: padre, ayúdeme. El brujo más grande del pueblo es el cura. ¿Me entiende el problema que tengo, padre? No sé qué hacer. Bárbaro, ¿no? Brujo. Hacía brujería. Creen más en la brujería que en la palabra de Dios. Creemos más en cuántas cosas que la palabra de Dios. También fui por allá a unas monjas y decía la monja: mire, padre, lo que pasa es que, mire como yo estoy, a mí me han hecho una brujería, me han hecho brujería para que yo me salga de aquí. Y sabe que descubrí que las que me hicieron brujería son las mismas monjas. Nos da risa, pero esto es para llorar. Esto va a llorar. Porque creemos más. Por eso nos falta la conversión. Conviértanse. ¿Cuál es la conversión? Creer en el Evangelio. Eso nos cuesta. Nos cuesta, hermano, porque mire, nosotros estamos acostumbrados a pensar humanamente. Nosotros somos humanos, nosotros no somos ángeles. Nosotros somos de carne y hueso. Y nosotros somos animales racionales. Y entonces esa razón nos mata. ¿Por qué nos mata la razón? Porque la razón no nos lleva a nosotros al encuentro con Dios, sino es la fe. La razón, yo digo, en mi forma de pensar, de leyendo la Biblia, digo que la razón es como cuando usted va en carro. Usted quiere ir a Tierra Santa y usted agarra el carro de aquí y se va al aeropuerto de Maiquetía. Esa es la razón. Va sobre tierra firme y usted lleva el control del todo. Y la fe es montarse en un avión y cuando se monta el avión y el avión arranca, usted va en el aire. No lleva el control del avión. No está sobre tierra. ¿Qué va a pasar? No sabe. Pero tiene una meta. Quiero llegar a Tierra Santa. Es la fe. La fe es la viejita ciega, aquella viejita ciega que un hombre un día perdido en la montaña comenzó a gritar: ¿hay alguien por aquí que me ayude? Se fue oscureciendo. ¡Auxilio! ¿Hay alguien por aquí que me ayude? Cuando de repente escuchó un ruido, pensó que era el tigre y era una señora. Y se emociona. ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, la agarra, la abraza, gracias. Él le dice: tranquilo, vengo a ayudarte, vengo a salvarte, vengo a sacarte, no hay ningún problema. Confía en mí. Sí, gracias, gracias. Y habla y se desahoga. Mire, yo pensé que me iba a morir aquí, no encontraba a nadie, usted es un ángel de Dios que me ha mandado. Bueno, está bien. Pues quiere, sígueme. Y el hombre le dice: ¿y tú quién eres? Y a lo que la mira a los ojos, la viejita era ciega. Esa es la fe. Y la viejita le dice: sígueme. Ahora, ¿qué hago? Ella no ve y me dice que la siga. Pero es la única que me puede sacar. Esa es la fe. ¿Se acuerda de Abraham? La fe de Abraham, la fe ciega. Sal de tu tierra. ¿A dónde va? Te daré la tierra prometida. Tendrás hijos y no tenía cachichén 99. Y la mujer ya no podía engendrar. Pero Dios le dijo, y él creyó. Creyó en la palabra.
La fe ciega. A nosotros nos cuesta porque somos humanos lanzarnos. Algo así como cuando se tira del avión y si no abre el paracaídas se fregó. Ahí va la fe, ahí va la fe. La fe es lanzarme, a nosotros nos cuesta lanzarnos. Hermanos, y esto es de fe. Aquí todo esto es de fe. Si usted perdió la fe, lo perdió todo. Lo peor que puede haber es un sacerdote sin fe. Eso es lo peor. Y que los hay. Y que los hay, y por eso todas las enfermedades, llamémoslas así, espirituales, es por falta de fe. La crisis más grande que está pasando la iglesia es una crisis de fe, porque nos falta una sincera conversión. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la conversión? Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Ahora, ¿cómo me convierto yo para creer en la buena nueva? La que tenía Lucas 10:38, ¿se acuerdan? Lucas 10:38. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta. Disculpe, usted búsqueme Juan, San Juan capítulo 11, versículo 23. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Listo, subráyenlo. ¿Qué hizo María, la hermana de Marta? No, antes de escuchar la palabra, ¿cómo es? No, antes. Se sentó a los... Ya. Antes, porque no sé qué puso a escuchar la palabra. Porque yo puedo ponerme a escuchar la palabra. Diga, rápido, porque me voy. Rápido, estoy afanadito, apúrele. Otra cosa es que yo diga, esto está bueno. Es emocionante. Yo estoy aquí con alguien divino, con alguien especial, estoy a gusto, me instalo, me siento. Es lo mío. Me voy a ver un partido de fútbol que me gusta, me siento. Aquí no es un partido de fútbol, aquí es, voy a escuchar la palabra de Dios. ¿No les dice nada? Dios me va a hablar y me va a decir todo lo que yo necesito para alcanzar la salvación mía y la de mi pueblo. Dios mío santo. ¿No le dice nada? María se sentó. ¿Otra vez? Se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Esa es la contemplación de la palabra, creyendo que es palabra de Dios. Se sentó a escuchar la palabra. Eso es lo que nos falta a nosotros. Tiempo. Nosotros los sacerdotes estamos muy ocupados. Muy ocupados, no tenemos tiempo. Muy ocupados. Cuando es el tiempo de fútbol, más ocupados. Partido juega hoy Brasil contra Venezuela. No, hombre, eso no. Que se queden sin misa, que se queden sin nada. Así pase lo que pase. Pero eso sí es importante. Pero eso sirve para la salvación suya. Eso no me importa, pero eso es lo más importante. Celo apostólico, conversión, no hay. La conversión es, convierte y cree en el Evangelio. Entonces aquí encontramos a María a los pies del Señor, escuchando su palabra. Eso lo deberíamos hacer todos los días, rigurosamente, sin fallar. Sin fallar. Ya le dije a usted una, ¿no? Pero antes de leer esa, lea Juan 8:31. Para que usted vea, ahorita seguimos con usted. Usted mira Juan 8:31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra. ¿Qué hizo María? Se sentó. ¿A qué? A escuchar la palabra. ¿Cuál es la conversión? Creer en la palabra. ¿Por un instante? No. Si se mantienen. ¿Otra vez? Si se mantienen en mi Ahí está el secreto, subrayen. Si se mantienen. Padre, es que yo leí la Biblia cuando estaba en el seminario. Ahí no dice si lee la Biblia una vez. Si se mantienen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos. ¡Ay, bárbaro! Que si no leemos la Biblia seremos curas de mentira. Discípulos de mentira. Con el título, con la profesión, será una profesión. Pero no seremos verdaderamente discípulos del Señor. Porque los discípulos del Señor tienen una conversión, creer en la palabra. Y se sientan a los pies como María. O dice como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderos. Mis discípulos, y conocerán la verdad, Listo. y la verdad les hará libres. Ya con eso me conformo. Si creo esto, entonces yo tengo que leer la palabra de Dios. Yo tengo un problema, hermano sacerdote, y lo tengo que confesar públicamente. Yo creo en la palabra. Ese es mi problema. Yo creo en mi palabra, pero creo en la palabra de Dios porque he hecho el ejercicio que hizo María de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y he hecho el ejercicio de creer. He hecho el ejercicio. Mi madre, estaba yo pequeñito, mi madre le dio cáncer en el estómago y tenían que sacarle todo y el doctor le dio 3 días para morir. Papá nos reunió y le dijo, hijos, los doctores son humanos y no saben nada, no son dioses. Dijeron que 3 días le quedaban a su mamá, pero Dios manda más que ellos. ¿Ustedes creen en Dios? Dios dice en su palabra que pidan, se les dará. Toquen, se les dará. Busquen, encontrarán. Que pide, recibe, que busquen, encuentre, que toquen, se les dará. Pero pidan con fe. Vamos a pedirle. Nos hizo arrodillar a todos y vamos a pedirle. Mamá en cama. Y vamos a pedirle. Y un día y otro día y otro día. Pasaron 3 días y mamá no se murió. Pasó un mes y mamá ya estaba en la cocina. Pasaron años y años. Y mamá se murió de un infarto y el cáncer se desapareció. Llegó, yo fui a otro planeta. No, aquí en planeta Tierra no. Otro planeta. Llegó algo que se llamaba el COVID en otro planeta. Ustedes a lo mejor en las noticias hablaron de eso. Y la gente decía, el que le da COVID se muere. Tapabocas. Yo fui a la última reunión de clero que fui. Todos los sacerdotes, tapabocas. Todos los sacerdotes. En la misa, todo con tapabocas y la distancia. Y yo llegué a saludarlos, yo venía de otro país, yo estaba por fuera. Tenía tanto tiempo de no verlo. Hermano, ¿cómo está? La toro. El otro, ¡oh! Todo el mundo, un bicho raro. Dios mío santo. Y como yo no cargaba tapabocas, me miraban. Se va a morir. Yo le digo, ustedes también. Adivinaron que yo no me iba a morir. Los únicos que no sabían que yo me iba a morir son ustedes. ¿Me voy a morir? Sí, me voy a morir. Era la misa. El problema para comulgar. No sabían qué hacer con el tapabocas. Pero ese no es el problema. Después fuimos a comer. Y en la mesa, pues pusieron como de a 3 o así, ¿no? Sentados todos. Yo llegué, me senté y puse a comer. Y todos se miraban. No sabían cómo comer con el tapabocas. Porque se iban a morir. Y yo decía, ¿y el Dios de nosotros nos engañaron? ¿Será que el Dios de nosotros no puede hacer nada? Y le dije a mi pueblo, yo creo en Dios. Aquí nadie tapabocas. Aquí nadie vacuna. Aquí vamos a orar. Y si se enferma uno, todos oramos por él. Y nos íbamos a orar. Moría la gente alrededor de todos los pueblos. Y en el pueblo mío, atendíamos los inmigrantes, 2,000 personas diarias, sin tapabocas. Se quedaban 500 en la casa, unos sobre otros. Llegaba la policía, llegaba la guardia, llegaba la guerrilla. Mire que estamos, sí, pero lléveselos. Lléveselos. Pero usted no se da cuenta que lo vamos a meter preso. Métanme preso cuando muera el pueblo. Pero me van a meter preso. Porque según usted el pueblo se va a morir. Yo le sirvo a Dios, yo creo en Dios. Pregunte cuántos se murieron en mi pueblo. Pregunten. Creí en Dios y ¿sabe que Dios me respaldó? Celebrábamos la misa, la guardia nos seguía y nosotros celebrábamos la misa en el monte.
Y de ahí poníamos a vigilar a otros que nos llegaran y nos llegaban a otra parte. Se iban a la misa con el pueblo. Listo. No falló Dios. Y yo dije, mira, mi Dios es grande y poderoso. Está vivo, no está muerto. Después, bueno, con el tiempo yo recuerdo que hablaba con alguien y me decía, claro, como estaban en el monte, como eran gente de la calle, pues usted sabe que el contacto con el mugre hizo que tuvieran anticuerpos y eso les permitió que no se murieran. Yo le dije, pues entonces, ¿para qué vacunas y para qué tapabocas? Pues que la gente ande sucia y ya listo. Mentira, es que hay que creer en la palabra, pero para eso hay que meditarla. Primero yo se me sentaba a meditarla, porque igual que ustedes sentía miedo, pero agarraba la palabra y decía, pero es Dios, yo quiero hacer la prueba. Y hice la prueba y no me falló. Y he hecho la prueba en todo, y no me falla. He viajado por tantas partes, la gente me dice, ¿a usted no le da miedo viajar solo? No sé para dónde me llevan, no sé para dónde voy, no sé qué me busca. Cuando alguien llega, vea, ¿usted es toro? Sí. ¿Usted quién es? No sé. ¿Va? Vamos. Y voy por allá, unos me odian, otros me quieren, y de todo, y vamos. Gente que ha querido destruirme, acabarme. No, yo creo en la palabra. Y no me ha fallado. Y por eso estoy aquí. Y yo soy testigo del poder de Dios. Testigo, les puedo decir a ustedes, la palabra de Dios se cumple. Yo creo en la palabra. Ese es mi defecto. Pero eso me ha hecho ser feliz. Y me ha hecho vivir mi sacerdocio. Yo disfruto mi sacerdocio. Lo disfruto. Disfruto la fe, la disfruto. Disfruto la iglesia, lo disfruto. Disfruto todo dentro de la iglesia. Lo disfruto, porque lo creo. Pero yo no lo someto a juicio, solamente miro qué dice la palabra. María se puso a los pies del Señor a escuchar su palabra. ¿Qué hacía Marta? Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. El retrato vivo de un sacerdote. Absorbido. Llegamos que no tenemos tiempo para nada, cansado. Tantos quehaceres. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? ¿Se da cuenta que la persona que está absorbida en tantas cosas llega el momento que revienta? No aguanta más, revienta. Y cuando usted vea que una persona revienta y trata mal al uno y se habla de aquel y ya, diga, le falta oración, le falta leer la palabra de Dios, revienta. Marta reventó, no aguantó más. Y se fue contra el Señor. Menos mal que no fue contra otra persona, fue al Señor. Señor, ¿no te importa que mi hermana pierda el tiempo ahí a los pies suyos escuchando su palabra? Hay cosas más importantes que esas. ¿No me entiende? Y Jesús la frenó en seco. Con un lamento. Marta, Marta, muchas cosas te agitan y te preocupan. Pero Jesús viene a darnos el secreto. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. Conviértanse, crean en el Evangelio. Una sola es necesaria. Una sola es necesaria. Creer en el Evangelio. Punto. Siéntense a leer la palabra de Dios. Háganlo. ¿No lo quieren hacer? Eso es el problema de ustedes. Yo no los voy a obligar. Yo solamente les muestro lo que dice Dios, más nada. Que lo hagan o no lo hagan, problema de ustedes. Una sola cosa es necesaria. Y usted y yo pensamos que hay muchas cosas necesarias en su vida. Sacerdote, ¿qué cosas hay necesarias en su vida? Que le quitan el tiempo para leer la palabra de Dios. Muchas. Y Jesús dice, no, Marta, es equivocada, errada totalmente. Una sola cosa es necesaria, leer la palabra de Dios, sentarse a gustar la palabra de Dios para que su corazón se ensanche. Luego, María ha elegido la mejor parte. los curas no hemos elegido la mejor parte. A pesar de ser cura, no hemos elegido la mejor parte, porque la mejor parte es leer la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Eso es convertirse. Y ahí está, ahí va a creer.
y entonces que te suceda como has creído. Esa es la mejor parte. Listo. Y nadie, que no se le será quitada. que nadie se la va a quitar. Es la mejor parte, que nadie se la va a quitar. Entonces, yo quisiera que ustedes vean la necesidad que tenemos de leer la palabra del Señor. Y cuando leemos la palabra de Dios en nosotros, muchas cosas suceden. Muchas. Hago un resumen pequeño. Salmo 119, versículo 88. Salmo 119, versículo 88 en adelante. Un resumen de lo que es, ¿qué ganamos si leemos la palabra de Dios? ¿Qué hay ahí? Versículo 68 en adelante. Perdón, 88 en adelante. Por tu bondad dame vida para que observe el testimonio de tu boca. Por tu bondad, dame vida. ¿Para qué quiero vida? Para observar el testimonio de tu boca, la palabra del Señor. Tu palabra, Señor, es para siempre inmutable en los cielos. Es para siempre inmutable en los cielos, no cambia. De generación en generación tu verdad, Ahí está la verdad, igual que la tierra que tú fundaste, ahí está la palabra. y que se mantiene por tu decisión, pues el universo es tu servidor. Si en tu ley no hubiese puesto mis delicias, habría perecido en mi miseria. A ver, como que no le entendí. Si en tu ley no hubiera puesto mis delicias, habría perecido en mi miseria. No le entendí. A propósito, no le entiendo. Otra vez. Si en tu ley no hubiera puesto mis delicias, habría perecido en mi miseria. Estoy comenzando a entender. Otra vez. Si en tu ley Si en tu ley, en tu palabra, no hubiera puesto mis delicias, no me hubiese deleitado como María a los pies del Señor, o como la Virgen María, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si yo no hubiese hecho eso, habría perecido en mi miseria. la miseria me hubiese tragado, dice el salmista. Hubiese perecido en mi miseria. Sacerdote, somos miserables desde nuestro nacimiento. La miseria está por tragarnos. Pero hay algo que nos libre de esa miseria humana. Es la palabra. Es lo que nos diviniza. Es lo que nos eleva hacia Dios. Es lo que nos pone en contacto con el Señor, la palabra. Creer en su palabra. Así me libro de la miseria. Soy capaz de ver en el plano sobrenatural, en el plano espiritual, puedo vivirlo. Miro más allá. Jamás olvidaré tus ordenanzas, pues por ellas me haces revivir. Jamás olvidaré tu ordenanza, tu palabra, porque por ella tú me haces. ¿Qué significa revivir? Sacerdotes, que llega un momento en que vamos a tener un desierto espiritual, que vamos a caer en un pecado que la conciencia a lo mejor nos va a remorder, que vamos a quedar en soledad, en tristeza, en angustia, y no encontramos consuelo por ningún lado. Vamos a caer en una enfermedad, llámese corporal o espiritual. Vamos a caer en un desierto. Pero si yo no tengo la ventaja de leer la palabra, repítalo otra vez más. Jamás olvidaré tus ordenanzas, pues por ellas me haces revivir. Me hace revivir significa que yo puedo superar todos esos obstáculos. Que soy un ser humano como cualquiera, que vendrán los altibajos, pero cuando esté en la parte más baja, que mi obispo no se acuerde de mí, ni un mensaje, que mis compañeros hablan de fraternidad y puro bla, 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 porque cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigos bien.
¿Y qué voy a esperar? ¿Que lo hagan? Ahí me muero. ¿Por qué no agarro la palabra de Dios y me aferro a ella? ¿Por qué no me aferro a esa palabra que me hace revivir? Si alguna vez tienen tiempo, léanse Ezequiel 37. ¿Se acuerdan que lo llevó el profeta? Dios llevó al profeta y lo puso en un valle lleno de huesos secos y dice el profeta, completamente secos. ¿Y cómo le dio bien? Con la palabra. Al predicar la palabra, algún día le y buscar al Espíritu de Dios. Oye, hermanos, ¿por qué ustedes no se preparan? Miren, la fe no es para los momentos que estamos nosotros bien. No. La fe no es para ese momento. La fe es por los momentos cuando estamos mal. Yo digo que la fe, yo lo comparo como cuando uno, por ejemplo, en el día, que tiene luz. Usted va a la nevera, sabe dónde está la nevera, usted busca la nevera y agarra lo que usted quiera. Pero en la noche se fue la luz, usted no le va la luz, nosotros allá 1 hora de luz y 5 o 6 horas de luz. Y en la noche uno sin luz. Esa es la fe. Pero para eso tengo experiencia. Ya sé el camino. Ya sé dónde está la nevera. Ya sé. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya sé. La palabra de Dios me orienta. Me voy guiando. Como que me dijera, cruza a la derecha. Levante la mano arriba. Voy al tanteo en el camino de la vida por la fe. La fe se necesita precisamente en esos momentos. Y la fe la da la palabra de Dios. Entonces ella me hace revivir cuando estoy muerto espiritualmente. Sequedad espiritual. No me dan ganas de nada. No quiero que me hablen. No quiero que me molesten. Todo me cae mal. Todos me odian. Nadie me quiere. Mejor me tomo un gusanito. ¿No han pasado por ahí? Si no han pasado, esperen, evidentemente pasar por ahí. ¿Qué nos va a hacer revivir? La palabra. Sí. Los malvados me expían para perderme, pero estoy atento a tus testimonios. Los malvados buscan perdernos. Nos dicen tonterías, nos dicen cosas distintas a la palabra de Dios, pero yo me aferro a su palabra. Lo que diga Petronilo, lo que diga Pánfilo, a mí qué me importa, digan lo que quieran. Pero yo sigo a Cristo en el camino, la verdad y la vida. Su palabra no me deja que los malvados me lleven por los malos caminos. Sacerdotes, nosotros tenemos amigos y enemigos que se hacen pasar de amigos y nos quieren llevar a cosas malas. ¿O no? La palabra de Dios nos cuida de eso. He visto el fin de todo lo perfecto, cuanto más amplio es tu mandamiento. Cuanto amo tu ley, ¿Cuánto? en ella medito todo el día. ¿Cuánto amo tu palabra? En ella medito cada año. ¿No? En ella medito todo el día. Este no era cura. El que escribió esto no era cura. Era otra cosa menos cura. En ella medito todo el día. El reto que tenemos, ¿no? Me haces más sabio que mis enemigos por tu mandamiento que es siempre mío. Me hace más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios da sabiduría. Sabiduría no es sabiduría humana, es sabiduría divina. La sabiduría humana es un doctor summa cum laude. Sabiduría divina es algo que aprende las cosas de Dios. Un doctor summa cum laude que no tenga sabiduría divina agarra y mata a un niño en el vientre de la madre. Un abogado summa cum laude que no tenga sabiduría divina saca al culpable y deja al inocente. ¿Para qué sirve eso? La sabiduría divina nos ayuda a actuar como Dios quiere. Me perdí.
Cuanto amo tu ley, en ella medito todo el día. Me haces más sabio que mis enemigos por tu mandamiento que es siempre mío. ¿Por qué la gente busca una orientación en nosotros los sacerdotes? Porque meditamos la ley de Dios día y noche. Y ellos saben que podemos darle una orientación ante cualquier circunstancia. Si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a dar? Pues la orientación según mi pensar, no según el pensar de Dios. Soy más agudo que todos mis maestros, merced a tus testimonios que medito. Me hago más sabio que todos los maestros si leo la palabra de Dios. Superé a los ancianos en saber, pues guardo tus ordenanzas. Vean cómo nos motiva a leer. Aparté mis pasos de todo mal camino, pues quería ser fiel a tu palabra. Mire, ¿a qué nos ayuda la Biblia? A apartar nuestros pasos de todo mal camino. Sacerdote, mire, el obispo se puede cansar de decirle, por ejemplo, a un sacerdote que tenga problemas de alcohol. Mire, chico, usted no se da cuenta el mal ejemplo, usted no se da cuenta que eso que la gente lo vea, usted borracho, todo eso. Y vuelve y sigue, y sigue, y sigue ahí. Pero si leyera la palabra de Dios y se lo tomara en serio, los borrachos no entraran en el reino de los cielos y lo creyera, a bárbaro, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. La palabra de Dios impacta, es viva y eficaz. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Más penetrante que una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir. No hay ser humano que pueda resistir. Yo tuve una experiencia, hermano, yo tuve una experiencia. Cuando, ¿se acuerdan de aquel tiempo que en el Táchira mataron a tantos jóvenes, ¿cómo que llaman? Los colectivos. Nadie levantaba la voz por miedo. Y yo celebraba en San Cristóbal y lo transmitíamos por la radio de San Cristóbal Católica. Y entonces, pues, ya estaban un poquito molestos conmigo la gente del gobierno. Y recuerdo que fue un jueves santo. El martes santo colocaron muerte a los sacerdotes. Y el jueves santo yo estaba predicando. Y aquello de creer en la palabra y de predicar la palabra. Y comencé a predicar la palabra, el mandamiento del amor. ¿Se acuerda que hay en el amor? Y agarré qué era el amor. Y y me fui explicando con la palabra de Dios. Y dentro del amor está el no matar. ¿Cómo vamos a matar a la gente? Mire, están matando a los jóvenes y tal. Y comencé y le fui buscando con la palabra de Dios. Y puede ser que aquí haya alguien que no esté de acuerdo. Incluso que quiera quitarme la vida por lo que estoy diciendo. Puede ser. Pero mi trabajo es explicar la palabra de Dios. Y decirle, si tengo que dar la vida por eso, no hay problema. Y seguí. Pero a esas personas, mire lo que les espera. Y prediqué la palabra de Dios. Ni un ruido se oía. Cuando terminé, todos se fueron, unos hombres me llamaron aparte. Padre, mucho gusto, nosotros somos de los colectivos. La orden era matarlo. Pero ¿sabe qué? Usted nos disparó primero. Con nosotros disparamos balas, pero usted dispara balas de otra clase, que van al alma, que van al corazón. Lo salvó, dele las gracias a la palabra. Lo salvó la palabra de Dios. Perdónenos, Padre. Hasta luego. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de predicar la palabra de Dios. Tuve una experiencia. Barinas, hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y los malandros, zona roja. Y un guerrillero mató 3 malandros. Y los malandros lograron matar a 1 o a 2 guerrilleros. Estaban casi parejos. Y yo tenía que hacer el entierro, pues yo era uno y tenía 43 aldeas y 25 sectores. Era mucho trabajo. Y yo le dije, no, pues, yo no sabía el problema, yo no sabía nada. Todos los muertos,
Pues en el mismo lugar vamos a hacer el entierro, todos los muertos a la misma hora. Y llegó al rato llega el diácono, un diácono permanente, y me dice, padre, ¿usted está loco? ¿Por qué? ¿Usted no sabe quiénes son los muertos? No, no sé nada. Digo, padre, unos son de la guerrilla y otros son de los malandros. Y se enfrentaron y usted lo va a enterrar en el mismo, ahí se van a echar plomo en la iglesia. ¿Y por qué no habla entonces? Dejé a unos para la mañana y otros para la tarde. Y agarré y celebré la mañana, puro malandro. Y llevaron a los malandros, al malandro lo llevaban en moto, con disparos, puro disparo. Toda la gente asustada. Y yo agarré con la palabra de Dios y les dije, pácata, lo que dice la palabra de Dios. Todos quedaban así. Me tengo que morir algún día. Hice el entierro. En la tarde me tocó con la guerrilla. Iba en la guerrilla, tenía que ir. Y llegué y, me perdonan, voy a predicar la palabra de Dios a todos. Y comencé con la palabra de Dios y le prediqué a la guerrilla. Todo lo que decía la palabra de Dios. No había un ruido. Cuando terminé, me dice el Señor, Padre, usted va a ser hombre muerto. Usted lo mata hoy la guerrilla. Le dije, bendito sea Dios. Yo no me muero el día que Dios quiera. Yo me muero el día que Dios quiera. No me voy a morir ni antes ni después. El día que Dios quiera. Y si me llegó el día, me voy. Adiós. Y la gente asustada. ¿Sí? Pero le dije lo que era el pecado. O sea, no los insulté ni nada. Le dije lo que era el pecado. Le dije la misericordia de Dios, cómo Dios es capaz de perdonar y cómo Dios nos invita. Todo yo se lo expliqué con la palabra. Así pasó. No me mataron. Aquí estoy vivo. Pero resulta que 3 años después recibí una llamada. 3 años después. Necesito que se me presente en tal parte, un lugar solitario de Barinas. Venga solo. Llegue a las 2 de la tarde. No puede llegar ni un momento más ni un momento menos. Llegue a las 2 de la tarde. No traiga a nadie. ¿Me entiende? Sí. Agarré y llegué a las 2 de la tarde. Llegó un carro, ya estaba el carro ahí. Yo llegué a las 2 y estaba el carro ahí. Vidrios oscuros, se bajaron unos hombres, lentes oscuros, todos vestidos de negro, con armas. Me dijo el hombre, no tenga miedo. Le dije, no, yo nací para morir. Y no es usted el que manda, es Dios el que manda. Y muero el día que Dios quiera, no el día que usted quiera. Le dijo, no, padre, tranquilo que vengo en son de paz. Le dije, uy, bendito sea Dios. ¿Dónde hablamos? Le dije, pues, yo tengo un amigo, me acordé que él estaba cerca de la parroquia y en la parroquia, ahí está el padre amigo mío y yo le digo, vamos. Los escoltas atrás, armados. ¿Sabe que ellos cargan armas? Llegamos a la iglesia, vienen unas viejitas en oración. Cuando vieron a la guerrilla, ¿qué te salieron volando? Y yo llego y le digo, el padre estaba en la oficina, padre, ¿qué? Padre, ¿será que usted me puede hacer favor, prestarme la oficina un momentico, que tengo que atender a una gente? Me dijo, estoy ocupado, no me moleste. Padre, pero por favor, mire. Toro, le dije, estoy ocupado, tengo que hacer unas cosas muy urgentes. Y le dije, padre, pero dijo el guerrillero, dijo, déjemelo a mí. Le dije, padre, ¿para qué yo tengo que atender a esta gente? Cuando yo, dijo, no, tranquilo, Torito, ya vengo. Y me dijo, ¿se acuerda hace 3 años? ¿Dónde estaba usted hace 3 años? Le dije, en tal parte. Dice, ¿se acuerda que usted le predicó a la guerrilla? Le dije, sí, ahí estaba yo. Soy jefe de la guerrilla colombiana, con Manulanda y eso, el mono Joy y eso. Y desde que usted predicó, yo no he podido dormir. Tengo un gusanito que me da vuelta. Llevo 3 años sufriendo. Decidí hoy convertirme. Si usted me dice que tengo perdón de Dios, yo me confieso y dejo la guerrilla. Aunque me maten, porque si la dejo, me matan. Pero si usted me dice que no, me voy y moriré como guerrillero. Pero no, claro que sí tiene perdón de Dios. Sí. Dijo, listo.
Y los otros salgan, digo, no, ellos saben, son compañeros de asesinato. Hemos matado cuánta gente nosotros. Sí saben cuánta gente hemos matado. Eso es lo nuestro. Le dije, bueno, pues yo sí tengo que hacerle algunas preguntas a usted solito. Y lo saqué y lo confesé. Le di la absolución y me dijo, Padre, gracias. Si los curas predicaran así la palabra de Dios, otro gallo cantaría. Es verdad que uno se molesta, pero después esa palabra hace un trabajo en la vida de uno. Padre, si a mí no me matan hoy, yo me escapo, me voy y me meto a misionero. Voy a servirle a Dios, de ahora en adelante. Y dije, bueno, está bien. Pasó el tiempo, pasó como 1 año, 2 años, me fui por allá, por otra comunidad. Estaban formándose misioneros. Cuando llega un hombre me dice, Padre, ¿se acuerda de mí? No, que me acuerdo. ¿Se acuerda del guerrillero que le dijo que se iba a meter misionero? Ese soy yo. Ya estoy en la última para ser misionero. Lo voy a invitar para cuando me gradúe de misionero. ¡No te creo! Sí. Ahora es misionero. Palabra de Dios, viva y eficaz. Más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos. Pero ¿quién lo cree? Conviértanse. Crean en el Evangelio. Ese es el detalle. Eso es lo que deberíamos nosotros apostar. Y sigue leyendo, sigue. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. ¿Será igual para nosotros? No creo. Tus enseñanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Yo lo he comprobado. Yo cuando encuentro un protestante mentiroso no lo aguanto. Dios de una vez me muestra dónde está la mentira. De una vez. Yo voy a todas partes del mundo a predicar y me llega un protestante. No sé de qué secta es. No sé qué me va a preguntar. No sé qué me va a decir. No sé por dónde me va a atacar. ¿Quiere hablar conmigo? Pase. Y usted ve los debates. Pero la palabra de Dios llega a mi mente con exactitud, capítulo y versículo, con las ideas, me da la inteligencia y no me permite que me caigan las mentiras. A mí me duele cuando un sacerdote, un obispo dice, es lo mismo, eso no hay que tener problemas, pero hay que pelear con los evangélicos, hay que tener caridad. La ignorancia es atrevida. Si Dios dejó su palabra para que nosotros nos caminemos por los senderos del reino, y es un tesoro, que ahorita lo van a escuchar, que Pablo dice allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice que es un tesoro, pero lo vamos a leer desde el 13 y luego regresamos. 2 de Corintios 4, 13. Es un tesoro que llevamos en vasija de barro. El evangelio que nos lleva a la salvación es un tesoro. Y que venga un protestante y nos robe ese tesoro y que nosotros digamos que eso no es malo, válgame Dios. Es una desgracia espiritual. ¿Qué estamos cuidando? A ver, ¿qué cuidamos nosotros? ¿La parroquia? No. ¿Qué cuidamos nosotros? ¿La plata de la parroquia? No. ¿Los carros de la parroquia? No. ¿Qué cuidamos nosotros? La fe de la iglesia. La fe de la iglesia. ¿Y qué están destruyendo los protestantes? La fe de la iglesia. ¿Y quién la cuida? Nadie. Que se la lleven, que la destruyan. Al fin y al cabo, ¿para qué vamos a pelear? La Biblia no se hizo para pelear. No entiendo. Porque dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Si nos difaman, respondemos con bondad. 2 de Corintios 4, 13. O 4, 7. Es 7. 2 de Corintios 4, 7. 7. Pues el mismo Dios que dijo, el seno de las tinieblas... No, usted está equivocado. No, eso no es, papá, eso no es. 2 4, 7. Con todo llevamos
este tesoro en vasos de barro. ¿Captan? ¿Hay un tesoro que llevamos en vaso? ¿Cuál será ese tesoro? Usted póngale lo que usted quiera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el tesoro que llevamos en vaso de barro? Ya sabemos que nosotros somos el vaso de barro. Lo que no hemos descubierto, ¿cuál es el tesoro? Pero es un tesoro. Y ese tesoro es el que los protestantes nos quieren quitar. Y nosotros que se lo lleven. La Biblia no se hizo para pelear. Lo importante es que nos amemos. ¿Qué? Es un tesoro que llamamos, y ¿quieren ver cuál es el tesoro? Vamos atrás. 4:1. ¿Lo tiene? Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, Usted y yo tenemos un ministerio, ¿se acuerda? Somos ministros de Dios, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Así comenzamos. Y lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Va a predicar la palabra de Dios. Listo. Lo que pide. Y por la misericordia de Dios, porque nosotros somos barro, vasijas de barro, tenemos un ministerio. Un ministerio es un encargo divino, en este caso de nosotros. Otra vez. por este misericordiosamente investido de este ministerio, no desfallecemos. No desfallecemos. Va. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. Hemos repudiado el silencio vergonzoso. Nosotros no podemos guardar silencio. Eso es vergonzoso, es una vergüenza que un sacerdote guarde silencio cuando sabe que es un ministro de la palabra. Cuando sabe que es un ministro de Dios, que es administrador de los bienes eternos, de la salvación de las almas, predica el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará. Y que guarde silencio. Si ustedes callan, las piedras gritan. Díganme si las piedras no están gritando. ¿Quiénes son los evangélicos? Las piedras gritando. ¿Quiénes son los políticos? Las piedras gritando. Ahora los políticos son católicos y son evangélicos y predican el evangelio y nos dan enseñanzas y dicen y hacen. Porque dice, si estos callan, las piedras gritan. Nosotros no estamos de acuerdo con ese silencio vergonzoso. Los protestantes dicen y guardamos silencio y no decimos nada. Cuando tenemos un ministerio, vamos a ver cuál es el ministerio, de qué silencio está hablando. No procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Se está hablando es de la palabra de Dios. No podemos guardar silencio, no podemos falsearla, no podemos actuar con astucia. No podemos falsearla. Entonces, capten que el ministerio suyo y el mío es para no falsear la palabra. Y no guardar silencio ante quienes falsean o falsifican la palabra. No. Sigue. Al contrario. Al contrario. Mediante la manifestación de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Dar a conocer la verdad, manifestarla abiertamente. ¿No es esa la tarea? ¿Se acuerda lo que decía Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y base de la verdad. En cambio, por lo contrario, en vez de guardar silencio, tengo que manifestar la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros guardamos silencio? Mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Listo. Nos importa Dios. La conciencia humana, ¿qué me importa? Y si todavía nuestro evangelio está velado, Y si todavía nuestro evangelio está velado, mire que está hablando de la palabra, está hablando del evangelio. Mire que ese va a ser el tesoro que nosotros llevamos en vasija de barro. Mírenlo. Y si todavía el evangelio está velado, o sea, a pesar de que nosotros exponemos la verdad y todavía hay gente que no la vea, ya no es culpa de nosotros. Véanlo. Y si a pesar de que nosotros no guardamos silencio vergonzoso, y sino al contrario, exponemos la verdad, y sin embargo,
el evangelio está velado. ¿Para quién está velado? Lo está para todos los que se pierden, Para los que se pierden. ¿Quiénes son? para los incrédulos, Los primeros, los que no quieren creer. Vaya, predica el evangelio, que crea se salvará, y que no quiera creer se condenará. Para los incrédulos. Segundo, cuyo entendimiento se cegó de Dios de este mundo. no, leyó mal. Otra vez. Cuyo entendimiento cegó de Dios, No. Cegó el Dios de este mundo. cegó el Dios de este mundo. Cuyo entendimiento, si el evangelio está cegado, está velado, no es porque yo guarde silencio vergonzoso. Pero a pesar de que expuse la palabra de Dios con toda claridad y puse la verdad y todavía está cegado, está velado, es para los que se pierden, para los que no creen, para los que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento. Bárbaro. ¿Y para qué le cegó el entendimiento? Para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. Para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. Ese es el tesoro que llevamos en nuestras manos. Pónganle cuidado para que vean. Que ustedes y yo no sabemos que es un tesoro. Y se lo dejamos a los evangélicos, a los protestantes, que hagan lo que les dé la gana. Sigue. Que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Listo. Nosotros no nos aplicamos a nosotros mismos, lo que nosotros nos venga en gana, sino lo que Cristo mande, por mandato de Él es el Señor. Pues el mismo Dios que dijo, del seno de las tinieblas brille la luz, la ha hecho brillar en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. ¡Bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular lo que hace Dios a través del Evangelio! Siga. Pero llevamos ese tesoro en recipiente de barro, Ajá, sí, Señor. Ese tesoro que es el Evangelio, ese tesoro que lleva la salvación, que nos lleva a la fe, lo llevamos en vasijas de barro. Y por llevarla en vasijas de barro, lo descuidamos. Lo abandonamos. No nos importa. Y decimos hay que dejar que cada quien diga lo que quiera. ¿No es un tesoro? ¿Nos lo vamos a dejar a robar? Es porque no es un tesoro. ¿Sería capaz de dejar allá afuera para que alguien se robe su carro? Ay, no, padre. Ah, o sea, ¿el evangelio es menos que el carro? El evangelio es un tesoro que Dios nos dio para la salvación del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, sacerdotes? ¿Qué está pasando? Por eso Pablo le decía a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento a la gente, pero que ustedes y yo tenemos que tratar de predicarles la verdad, aunque les duela, para ver si logramos rescatarlos y que se conviertan y lo podamos sacar de las garras del diablo, donde él los tiene sometidos a su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Tenemos que hacer un trabajo, salvar almas, celo apostólico. A ver, ¿lo tiene? Un servidor del Señor. Está en Corintios, ya la voy a encontrar. Un servidor del Señor. Epa, ¿ustedes no son servidores del Señor? Sí. Claro, son ministros. Un servidor del Señor. No debe ser peleador. No debe ser peleador. Padre, la Biblia no se hizo para pelear. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que un servidor del Señor no tiene que estar peleando como los demás. O estar peleando sin Biblia, de eso no. No, ahí no está hablando con la Biblia. Con Biblia sí en el versículo 14, ahorita si quiere lo leemos. Con Biblia sí, sin Biblia no. Ahorita lo leemos si quiere. Sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. ¿Qué más? Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Ay. Reprenderá a los rebeldes con dulzura.
Y dulzura no es decirle, siga así que por ahí va bien. Dulzura es, ustedes no han visto cómo me insultan, me mientan la madre, me mandan para el infierno y yo le pongo la paciencia con tranquilidad y le digo las cosas con dulzura. Y aquí dice que corrija con mansedumbre a los adversarios. Venga, esa me gusta más, venga, léame esa. ¿Usted la tiene ahí también? No, todavía no se ha encontrado todavía. Está más perdido todavía, no ha encontrado. Seguro Timoteo. ¿De dónde? El 24. Y el 24. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, Pronto a enseñar, eso sí hay que hacerlo. sufrido, que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, La conversión, creer en el Evangelio. Si Dios le otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. que les haga conocer plenamente la verdad. Y cuando yo le predico para que conozca plenamente la verdad, vean. ¿Qué hago como sacerdote? Véanlo, por favor, ¿qué hago? Y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Que me diga un sacerdote que eso es malo. Quitarle de las garras del diablo a aquella gente que está cautiva a su voluntad. Que me diga que eso es malo. Que es una obra de caridad dejarle al diablo que se lleve. Entonces, ¿qué es celo apostólico? El celo apostólico es quitarle las almas al diablo y llevárselas a Dios. Eso es celo apostólico. Pero es que la Biblia no se hizo para pelear, porque ahí dice que no se hizo para pelear. ¿Ya se ubicó usted o no se ubicó todavía? Ahora sí, el versículo 14, y tengo que leerlo porque este versículo es el que muchos sacerdotes sacan para decir la Biblia no se hizo para pelear. No, ahí no dice eso, no digan mentiras. A ver, segunda de Timoteo 2:14. Esto has de enseñar y conjura en presencia. Ya va un momentico. ¿Sabe quién está hablando, verdad? El apóstol Pablo. ¿A quién? No, a los pastores. ¿Acuerdan que son cartas pastorales? A los pastores de la iglesia que enseñan. Otra vez. Esto has de enseñar Esto has de enseñar, porque son pastores. y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras. Que se evite discusiones de... ¿Esa palabra está con mayúscula o minúscula? ¿Esa no es la palabra de Dios? O sea que usted y yo no podemos caernos a pelear con los evangélicos sin la palabra de Dios. Eso sí lo dice la Biblia. Yo no puedo estar peleando con palabras mías de yo sin la palabra de Dios porque soy un zaperoco y nadie entiende nada. Siga. Que se eviten las palabras que no sirven para nada. Esas palabras no sirven para nada. No me vengan a decir que es la palabra de Dios, porque póngale, la palabra de Dios no sirve para nada. Eso sería, no sé qué, una barbaridad. Si no es para perdición de los que la oyen. Cuando no es con la palabra. Ahora pongan cuidado cuando es con la palabra, pongan cuidado. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Ahí sí está la palabra con mayúscula. Porque ahí sí es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces capten que cuando dice la Biblia que no hay que pelear, no es con la Biblia, sino sin la Biblia. Con la Biblia sí. Yo tengo que ser como obrero, tengo que trabajar y conocer la palabra de verdad. Repita lo último que leyó. Como hombre probado, como obreros que no tienen por qué avergonzarse, como el fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Fiel de un administrador, lo que se pide que sea, fiel. Administrador de la palabra de la verdad. Sin avergonzarse, el que se avergüence de mí y del Evangelio, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y salvación para el creyente, dice Pablo. Ya lo leímos. Caramba, ¿no? Sigue. Evita las palabrerías profanas. ¿Evita la Biblia? ¿Pelea con la Biblia? No. Las palabrerías. No me diga que la Biblia es palabrería profana, Dios mío santo. Palabrería profana, que nos digan tragahostias.
Palabrería, o sea, es que yo comience a insultarlo a los evangélicos con malas palabras y me ponga a pelear con ellos sin la Biblia, como él me dice y yo le digo sin la Biblia, ¿no? Ustedes se dan cuenta que yo con ellos no peleo así. Yo a ellos les digo, la Biblia dice tal cosa y les leo la Biblia y los pongo a leer a ellos. Eso no es pelear. Sigue. Pues los que a ella se dan crecerán cada vez más en impiedad. Cuando eso pelean con palabras que no sean las de Dios, crecen en impiedad. Y sus palabras irán cundiendo como gangrena. Hacen daño las peleas. Himeneo y Fileto son estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido. Se desviaron de la verdad. Y el trabajo es traerlos a la verdad para librarlos de las garras del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Ahí pone a Fileto y a no sé quién. Y esos son los evangélicos y hay que traerlos a la verdad. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Y pervierten, ese es el problema, la fe de algunos, robándoles el tesoro que Dios nos da, la palabra y la fe en la palabra. Sin embargo, el sólido fundamento puesto de Dios se mantiene firme. Esté tranquilo, la palabra de Dios es firme, no cambia. Y usted tiene que mantenerla firme, como los sacerdotes que estaban firmes allá. Bueno, ahí puede seguir leyendo usted. Solamente era para decirle que tengamos cuidado con eso, que la gente dice que no hay que pelear, porque entonces, ¿qué pasó con Cristo cuando en el desierto peleó con el diablo con la Biblia? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, tírate de ahí, porque está escrito en la palabra Salmo 91, que mandará a sus ángeles para que no tropiece su pie sobre piedra. Y eso le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasó? ¿No están peleando con la palabra? Jesús no dio el ejemplo. El diablo le dice, mira, todo esto te doy si te postras y me adoras. Está escrito. Adorarás solamente al Señor tu Dios. ¿Cómo venció Cristo al diablo? Con la palabra. ¿Qué pasa? ¿Nosotros por qué no usamos la palabra? Bueno, entonces capten ustedes que la palabra de Dios es importantísima en la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que aferrarnos a ella. Y tenemos que amar la palabra de Dios para el bien nuestro, para el bien de los demás. Y eso nos lleva a la fe verdadera. Fíjense ustedes que San Juan lo dice claramente, Juan 20:30. ¿Para qué se escribió esto? ¿Para qué tenemos nosotros la Biblia? Para que creamos primero que Jesús es el Señor. Y después creamos todo lo que Él nos dice. Juan 20:30. ¿Para qué se escribió esto? ¿Lo tienen? Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. No están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús... ¿Para qué fueron escritas estas? Para que crean que Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Y miren, y creyendo, sigan. El Hijo de Dios. Ajá. Crean y tendrán vida por su nombre. Y al creer, tendrán vida por su nombre. Para eso fue escrito. Entonces nosotros lo que nos falta es creer. Y cuando nosotros creemos, entonces comenzamos a hacer luz. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿se acuerda que dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del? ¿Cómo vamos a hacer luz? Pablo le dice a los filipenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo podemos ser luz en medio de tanta oscuridad? Adivinen cómo dice Pablo. Pablo recuerda las palabras del Salmo 119, 115, tarea para la casa. Lámpara es tu palabra para mi paso, luz en mi sendero. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo? Pablo lo explica, Filipenses 2, 15. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad? Nosotros los sacerdotes, lo que se nos pide, ustedes son la luz del mundo. Y una lámpara no se enciende debajo de una mesa,
Se pone arriba para que todo el mundo puedan ver la luz y den gloria a Dios. Así no tendrán falla ni defecto, y serán hijos de Dios sin reproche. Escuche, vamos a ver las palabras que dice aquí. ¿Quieren ser hijos de Dios sin reproche? Sí. ¿Cómo serlo? ¿Cómo lo logramos? Otra vez. Así no tendrán falla ni defecto, No tendrán falla ni defecto. ¿Cómo corregimos la falla? ¿Cómo corregimos los defectos? y serán hijos de Dios sin reproche ¿Cómo seremos hijos de Dios sin reproche? en medio de una generación descarriada y pervertida. ¿Cómo vamos ustedes y yo a mantenerlos libres de esa generación descarriada y pervertida que incluso se ha introducido dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia hay curas pervertidos, y ustedes lo saben, y hasta por las redes han salido. Y una generación, ¿cómo fue la primera palabra? Descarriada. Claro que los hay. ¿Cómo nosotros salirnos de eso? Dale. Ustedes son luz en medio de ellos. Ustedes son luz. Sacerdotes, ¿quieren ser luz en medio de esa oscuridad? Bueno, esa es la tarea, ¿no? Ustedes son luz en medio de ellos. ¿Pero cómo? Ahí viene. Como las estrellas en el universo. Ah, bueno, ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Qué misión más linda! Ustedes son la luz del mundo. ¿Pero cómo? Atención. Al presentarles la palabra de vida. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de una comunidad pervertida y descarriada? Al presentarles la palabra de vida. Presentándole la palabra de Dios, la palabra de vida, sacerdotes. Esa que ustedes y yo hemos tirado a la basura, esa que está en la biblioteca guardada, que no tenemos tiempo para leer. Y resulta que de esa manera vamos a hacer luz en medio del mundo. Y de esa manera usted y yo vamos a tener fe y le vamos a dar fe a la gente, porque la fe viene de la predicación de la palabra. De ahí viene la fe. Entonces, oye, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Si no somos conscientes de esa realidad, apague y vamos, hermanos. Porque la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y tenemos que nosotros saberlo, vivirlo, experimentarlo, gustarlo, enseñarle a los demás. A ver si es Romanos capítulo 10, versículo 17 creo que es. ¿Sí es? Romanos 10, 17 creo que es. Aquí dice. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano, ¿cómo lo traduce esta Biblia? Me gusta más la traducción de esta. Romanos 10, 17. ¿De dónde viene la fe? ¿Se compra en una bodega? ¿Se compra en una farmacia? ¿Viene el día de la ordenación y viene en el combo? No. Por tanto, la fe viene de la predicación. ¿De dónde viene la fe? El pueblo tiene fe gracias a la predicación. Y si no predica, tendrán todo menos fe. ¿Y qué es lo que se predica? Y la predicación por la palabra de Cristo. Listo. De ahí viene la fe, de la palabra de Cristo. Entonces, para irnos a almorzar hoy tranquilo y con gusto, ¿sabemos ya de dónde viene la fe? De la predicación de la palabra. Y ustedes y yo vamos a ver que exactamente eso es lo que hicieron, según dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ustedes van a ver, ya hablamos de la fe en el versículo 1. La fe es la prueba, es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La fe por la palabra de Dios, pues por medio de ella se hizo todo. Volvemos a repetir si quiere el 4. ¿El 4? ¿El 1? ¿El 3? Bueno, sí, si quiere léalo otra vez para repetirlo y nos vamos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios.
Siga, el versículo 3. Por la fe sabemos que El 2. Sí, el 3, sí, está bien. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a tener fe y nos hace ver que precisamente por la palabra de Dios se hizo todo. Eso nos lo hace ver la fe. Pero entonces esa fe que viene de la palabra de Dios, mire, como los hombres del Antiguo Testamento, y vamos a ver, porque hoy nos dieron la noticia de canonización del doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué será? Por la fe. Y ahorita lo vamos a ver. Y ahorita vamos a ver por qué la iglesia lo declara santo, que los protestantes dicen que eso no puede ser santo. Los santos no existen. Pero sí lo podemos ver, porque no es casualidad que vamos a tocar este tema de la fe de los santos y que declaren la canonización del doctor José Gregorio Hernández. No podemos pasar por ahí de largo, porque si él logró ser santo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenemos que hacer? Yo por lo menos estoy interesado. Yo estoy interesado. Si algún día pueden leer detenimiento Salmo 27:4, ¿sabe qué dice? Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. A mí me gusta la traducción. Ustedes tendrán otra. A mí me gusta esta. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor en el país de la vida. Gozar de la dulzura del Señor por años sin término. Les doy un secreto aquí. Los últimos meses esa ha sido mi meditación. Ese salmo. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Aquí entre nos. Leyéndolo. En silencio. Y haciendo el ejercicio de creerlo. Una cosa pido al Señor. Pero yo no se lo he pedido, Señor. Yo le he pedido muchas cosas, pero eso no. Pues a partir de hoy se lo quiero pedir. Te pido, Señor, yo quiero habitar en tu casa en el país de la vida. Yo quiero, Señor, la palabra tuya lo dice. Yo quiero. Y yo quiero gozar de las dulzuras tuyas por años sin término. Yo quiero, Señor, quiero creerlo, pero cada día quiero creerlo más, y quiero creerlo más, y deleitarme, y disfrutarlo, y gustarlo, de modo que lo que me pase alrededor, a mí que me importa, una cosa pido al Señor, lo demás es cuento. Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, gozar de la dulzura del Señor por años sin término. Si eso a ustedes no les nace, no les gusta, no les dicen nada, pregúntenme si me importa. Es lo que yo estoy gustando, es lo que yo saboreo. Y es lo que quisiera que ustedes miraran, cómo se saborea la palabra del Señor. Haciendo el ejercicio de creer en ella. Ese es el ejercicio que estoy haciendo ahorita, de creer ese pedacito. De creerlo, gustarlo, saborearlo. Hasta convencerme e ir ensanchando mi corazón para que mi fe sea más grande y mi esperanza en el más allá sea más grande. Y el temor a la muerte se disipe completamente y entonces pueda anhelar y esperar el reino del cielo el día en que me muera. Miren cómo dice aquí. Vamos en el versículo, ahora leamos el versículo 4. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. A ver. Ustedes nunca se han preguntado qué pasó con Caín y Abel. Hermanos, ¿a ustedes no les parece que Dios cometió un error? Yo siempre pensé, nunca tuve respuesta hasta que no leí esta cita. Siempre pensé, pero ¿cuál fue el criterio que utilizó Dios para aceptar la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si yo leyendo el Génesis me doy cuenta que tanto el uno como el otro ofrecieron a Dios una ofrenda. Pero es que el uno fue de verduras, dicen los adventistas, y por eso nosotros somos vegetarianos. A pesar de le patine coco. Esa no es la verdad. Esa es la verdad de los adventistas. Pero esa no es la verdad. Pero ellos no comen carne. Desde ahí. Pero fíjense usted una cosa, hermanos.
¿Por qué a este sí, por qué a este no? Si este estaba una ofrenda de los frutos de la tierra, y esto del campo, y esto de los frutos de los animales. Pero cuando comienzo a leer Hebreos capítulo 11, versículo 4, me doy cuenta que no hubo problema porque fuera vaca o cordero o no sé qué yo, o verdura. Eso no fue lo que importó. A Dios no le importa nada de eso. A Dios lo que le importa es lo que hay en el corazón. ¿Qué había en Abel? 4, versículo 4. ¿Qué vio Dios en Abel? Por la fe ofreció Abel a Dios Por la fe, eso no tenía Caín. Por la fe ofreció Abel a Dios. un sacrificio mejor que el de Caín. ¡Ah! ¡Bárbaro! Ustedes celebran el sacrificio. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Cómo lo ofrecen? ¿Como Caín o como Abel? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de Abel? La fe. Por la fe le agradó más el sacrificio de Abel que el de Caín. El mismo sacrificio, la misma ofrenda. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es cómo el sacerdote celebra la Eucaristía. ¿Con qué fe? Y si no la ofrece con fe, pobre Caín. Y si la ofrece con fe, fantástico Abel. Pero pregunto, y ante los hombres, pobre Abel, lo mataron. ¿Quién lo mató? Caín. ¿Qué significa? Que siempre un sacerdote que viva con fe la Eucaristía será destruido por los que no la viven por fe. Se burlarán, los que no tienen fe se burlarán. Ay, sí, el santurrón. Ay, mira, ese sí. Ay, y se burlan y van en contra. Y a lo mejor, como es más rosca del obispo, y a lo mejor tienen cargo, pues tienen cargo, pero no tienen fe. ¿A mí qué me importa? Nos tocaron la campana. Seguimos después mirando la fe y la unimos a la santidad. A las 3, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Y hasta las 4:30, que es la merienda, para que estemos claros, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Perdonen ustedes que me alargue un poquito.